¿Qué pasa, gente? Soy Pavel y estamos jugando a Watch the Realms. En el vídeo de hoy os traigo dos cosas interesantes. La primera es que vamos a ver las notas del parche del Forerunner. El Forerunner es el servidor donde jugaban antes en la fase beta y que se ha quedado ahí, lo tienen para probar cositas y luego las van metiendo en el global. Entonces vamos a ver las notas de ese parche que vienen, porque hay unas cosas súper chulas que afectan tanto a la mazmorra de Volca, a la incursión de equipo, a la guía Raid 4, como a lo que es la gestión del equipo, que es genial. Y luego vamos a hacer unos tries a la etapa 6 de Volca. No es un vídeo tutorial de cómo pasarse esa etapa y demás, es un poco como yo intento pasármela, y como seguramente no me la voy a pasar, quién sabe, igual tengo suerte, pues a ver si en los comentarios me dejáis cómo lo haríais vosotros o cómo podría mejorar, ¿vale? Venga, pues vamos con las notas del parche lo primero. Pues nos vamos a ir a la página de Dan Heyman, que es un creador de contenido muy apañado. Voy a dejar el enlace en la descripción por si queréis entrar en su página, que tiene bastantes cositas. Y este hombre tiene la amabilidad de poner las notas del parche y hace vídeos también sobre este tipo de contenido. Así que voy a aprovechar un poquito de lo que lo ha subido, porque yo no tengo acceso directo a este servidor. Yo no lo puedo probar. Yo confío en entrar en unos meses o algo, cuando saquen la posibilidad de que entremos, pues entraré. Entonces, os comento, mirad, tenemos bloques de la raid de Volca, hay de lo que es el equipamiento, y luego también hay de los Demon Soldier, habla un poquito, y luego un poquito del ajuste de la forma de meterse en el juego, en los sitios y demás, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver. Entran el 25 de abril, que es mañana, van al Forerunner. Entonces, aquí primero tiene el bla bla bla, que te cuenta aquí un rollo, luego, y ya empieza aquí con lo interesante. Dice, introducimos el Revamped Gear Dungeon, dos Gear Dungeon de la guía Raid 4, va a haber dos abiertas a la vez. Y va a haber una mayor cantidad de ítems en la tienda. Vamos a echarle un vistazo a eso. Dice, mira. Raid de incursión de equipo, la de Volca. Dice, después de la actualización habrá disponible dos raids de equipo a la vez. Y la opening hour, entiendo que se refiere al tiempo que va a estar abierta, se va a extender. Es decir, ahora mismo, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo veo una completa estafa el tener una semana al mes solamente esta raid. Es que realmente llega, farmea los ítems y a correr. Y van a hacer otra cosa chula. Entonces, lo que van a hacer primero es que van a convertirla en dos. No sé qué van a hacer con el equipo, no sé qué van a hacer con las cosas. Mañana creo que lo podremos ver, porque algún compañero de creador de contenido sacará algo. Entonces lo van a partir en dos. Y además van a estar más tiempo, cosa que está bastante bien. Luego también dice cada raid de equipo, cada dungeon, requerirá diferentes llaves para acceder. O sea, hay dos, pero no se comparten las llaves. Cada una tiene sus llaves. Cuando estén abiertos, los comandantes recibirán 100 de cada. Entonces, en vez de tener 150, porque si os fijáis, ahora mismo te pongo el juego. Sí, aquí está. Ahora mismo tenemos 150 llaves de estas. Y va a haber dos de estas. De estas va a haber dos. Y van a tener 100 llaves cada una. Además dice que van a estar abiertas a la vez. No es que vaya a entrar una, se va, entra la otra y luego se va. Dice que va a haber dos abiertas a la vez. O sea, vamos a tener 200 llaves. Pero lo bueno no acaba ahí, sino que además los comandantes vayan a tener la posibilidad de conseguir las llaves con drops de la fase 19-21 de la guía Raid 1, 2 y 3. Vosotros sabéis que yo, como buen friki del farmeo, si no te lo crees, porque piensa que soy un fantasma, te lo enseño aquí. Que llevo ya, me queda un día y pico y llevo ya casi los 20.000. Y yo voy a cumplir con los 20.000 y pararé ahí.
pero que si me da, pues farmearé más, ¿no? Porque yo tanto invocar, no le veo sentido, porque muchas veces lo que necesitas es equipo para poder hacerte las cosas bien, ¿no? Ya hablaremos de las invocaciones cuando tenga buen equipo. Entonces, yo como buen friki del farmeo de ítem, me vendrá bien conseguir llavecillas de esas. Habrá que ver qué drop le dan a esas llaves, porque si te dan una estafa de drop y te sale una llave cada 200 runes, pues no. Pero si te hace 100 runes o te quemas 1000 de energía y te salen 20 llaves, pues tío, está bien. Te haces tu 1000 de energía o tus 2000 o 3000 o 5000 de energía y luego te haces tus 30 o 40 runes de la dungeon y luego enlaza con lo siguiente, que es que los ítems de la guía de la tienda de la guía Dungeon los van a mejorar. Se refiere a esto de aquí. Esto de aquí. Ahora mismo yo tengo 817 de la última vez. Aquí tenemos un inmemorial que tiene una pinta grotesca con... Esto es un rugido infernal con crítico daño, crítico velocidad de ataque y regeneración de furia. O sea, yo creo que es de lo mejorcito que hay, ¿no? Porque esto, la regeneración de furia, porque la podríamos cambiar. Está perfecto. Entonces, si esto nos va a permitir sacarnos también esto, porque claro, acordaos que no nos daba para poder sacar todo esto cada vez que venía la tienda. Teníamos que esperar un poco o elegir una sola cosa. Entonces yo creo que tiene buena pinta. Luego es como todo, ¿no? Las expectativas y que luego nos van estafando. Pero es que ahora viene otra cosa chula en este parche. Y es lo del equipo. Y es algo que... Vosotros sabéis que yo soy un friki del equipo, porque es que lo del equipo es lo que más amarga en este tipo de juegos. El gestionar el equipo, los filtros de equipo y todo eso, ¿no? Entonces, bien, cuando tú te pases la etapa de campaña, la 6.1, vas a acceder a una nueva función, que ya la mencioné de pasada. Además, tened en cuenta que se viene... Aparte de esto que te voy a comentar ahora, se viene una cosa guapísima, y es que vamos a poder mejorar una stat de las piezas. O sea que mucho cuidado con tirar a la basura las piezas que tengan muy buenas y que tengan una sola stat que no te haya ido bien. Habrá que ir pensando si nos quedamos esas piezas, porque va a venir una posibilidad, y yo creo que va a ser con el nuevo jefe de clan, el jefe de clan semanal, que nos van a dar unas cosas que vamos a poder... Si tienes 2 o 3 buenos rolls y te ha salido mal el crítico en 15 o 14 y luego tienes el resto morado, vas a poder subir ese crítico. Eso está súper bien. Pero eso no es lo que viene aquí en esta nota del parche. Lo que viene en esta nota del parche es un nuevo Quick Chain Tab, que es una nueva pestaña que te va a permitir el Quick Chain y que va a estar disponible en la página de equipo. Dice, y la Gear Swap, que ya estaba, que es el cambiar equipo, se vendrá a esta nueva pestaña. Dice, y vamos a tener el Gear Plan. El Gear Plan es algo que han introducido nuevo, ¿no? ¿Y qué es esto? Dice, lo explica aquí. Dice, experimenta el nuevo Gear Plan, la nueva habilidad, la nueva feature, la nueva opción, a través de equipo Quick Chain. Dice, esto va a permitir a los comandantes customizar y salvar Gear Plans. Es decir, vamos a poder elegir un equipo concreto y le vamos a poder poner un nombre. Entonces vamos a poder ponerle, por ejemplo, Valkyria 21 de no sé qué. O le vamos a poder poner los nombres. Y dice, y vamos a permitir a los héroes llevar el Saved Plan directamente. Esto es magnífico. Esto es una cosa... Dice, esta función también te permitirá el ajuste y el trial y el testeo de diferentes gear piece for each part. Esto lo tengo que ver yo en vivo, no lo entiendo muy bien, porque estas traducciones y demás no lo entiendo muy bien, pero bueno. El caso es que lo que yo entiendo por esto es que tú te vas a ir aquí a tu Keko, y vas a tener aquí la función de equipo, una nueva pestaña o algo, donde tú vas a poder aquí a este Kame seleccionar, aquí en algún sitio donde sea, y vas a seleccionarle el equipo que tenga. Hombre, lo que ya sería la leche es que si tú aquí te vas a las incursiones, si quieres ir, porque esto se lo está pensando, sin prisa. Tú te vas aquí, por ejemplo, a incursiones y le das aquí a luchar. ¿Qué le pasa, tío? Esto se ha quedado pillado.
No sé. Y entonces que tú pudieses ver aquí los que tienes ya equipados o equiparlos desde aquí. Es decir, que directamente desde aquí le dieses clic aquí y ya seleccionase aquí directamente el equipo. Entonces tú te ves aquí, por ejemplo, si tuviese un buen equipo, tuviese aquí un cuadrado, tuviese aquí una marquita o algo, y pudieses tú marcarlo. Si no, vas a tener que entrar y lo haces. Bueno, actualmente yo lo que hago aquí es que si tú ordenas por poder ya lo ves. Los que están marcados aquí, ves, por ejemplo, aquí la Valky yo sé que no está equipada porque tiene 41.000 y en la SIR tampoco. Tú le das aquí y ya le das aquí y te la equipa. Pero aquí, por ejemplo, esta sí sé que está equipada porque tiene 78K. Pero, por ejemplo, muchas veces no sabes si tiene el artefacto, si no lo tiene, etcétera. En fin, luego aparte de las notas, vamos a dejarlo ahí que siga pensando, que le está costando. Luego aparte de las notas, tenemos de los Demon Soldier, que esto me da pereza porque yo no le doy mucha caña al Gael Busukai. Entonces yo simplemente hago mi ataque y ya está, ¿no? Pero bueno, algún día le dedicaré tiempo. Y luego habla de que han cambiado un poquito los botones de la pantalla de inicio, del almacenamiento, galería, invitar amigos, cuestionario, bla, bla, bla. Entonces que va a haber un menú en el lado derecho. Pero bueno, que ya está, que esto, que tiene muy buena pinta el parche este. Y creo que va a merecer la pena. Entonces, quiera o no, le está metiendo cosas al juego. Y yo creo que el juego este sigue siendo muy divertido y la verdad que tiene buena pinta. Vamos ahora a hacer unos tries de la etapa 6, ¿vale? Bueno, gente, os explico un poco el equipo que he pensado, ¿vale? Con el que voy a hacer algunas pruebas, ¿no? Para no hacer el vídeo muy largo, vamos a hacer un par de tries con este equipo y me dejáis en los comentarios qué estrategia seguiríais vosotros porque no creo que lo consiga. Igual es una estafa total y me matan enseguida o igual se pelea un poco. La Morri y el Reinhardt no los tengo buildeados porque en principio no salen. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos una Vierna que la llevamos, que yo creo que la llevamos medio que. Va con 16.000 de ataque, va con mucho ataque. Va con... La velocidad sabéis que la Vierna no la afecta. Va con su crítico capao y daño crítico 283, algo de regeneración de furia. Yo creo que una Vierna decente con su artefacto del daño de área. ¿Vale? Yo creo que está bien. Es una A1, no es una A3, que ya me ha comentado alguien en el Discord. Por cierto, pásate por el Discord si quieres charlar o comentar cualquier cosa. Incluso creo que han dejado en el Discord, Mango, un saludo para ti, ha dejado los links de los siguientes banners. Pásate por el Discord y te metes en los banners y los ves ahí. Entonces, en la garra de la muerte y demás, esto no lo tengo. Entonces la Vierna, bueno, pues hará algo de daño, hará su función, pero tengo una esperanza que es la estrategia de este y este que compensen un poquito la falta de DPS de Vierna. Luego llevo un Lasir hombre, que yo creo que es algo decente. Lleva un equipo aquí decente, lleva sus 10.000 de ataque, lleva 300 y pico velocidad, crítico capao, 300. Y de artefacto le he puesto el tomo del terror. No sé qué artefacto hay que ponerle. He cogido este porque me ha gustado. Pero si tiene algún consejo o algo de otra cosa mejor, me lo dice y se lo cambio. Luego, el Capitán Riff es el tanque secundario, el que va detrás, no es el que se lleva todas las joyas de entrada. He puesto ahí al Trask. Este va con un ataque medio que, lleva 120 de ataque, lleva 4.000 y pico más 6.000, lleva bastante vida, lleva en total 100.000 de vida. Y el ataque está medio que. Y bueno, pues lleva también algo de velocidad, creo. ¿Cuánto tiene de velocidad? 187, lleva casi 300 de velocidad, lleva su crítico, su daño crítico. Oye, que bueno, el daño crítico lleva el de base, lleva nada más que un poquito, pero crítico sí lo lleva capado. O sea que, y algo de regeneración de furia. Yo creo que es un tanque medio que lleva su artefacto del bastión para que aguante más que nada. Y a ver qué tal. Luego la hueca es lo habitual, no da nada espectacular. No sé si tendrá suficiente para curar a esta gente. Me preocupa que la hueca no sea capaz de curar lo que tengan que curar. Y luego llevamos la Valky arriba, que esta va... No sé cómo va la Valky de bien, porque le he puesto este set y no sé si será suficiente. Tenemos en cuenta que aquí 4.200 es casi un 200% de ataque.
Entonces, hombre, yo creo que está bastante apañada. De velocidad lleva más 332, o sea que es bastante rápida su crítico, y luego 342 de daño crítico, y lleva regeneración de furia para recargar bien la definitiva. Yo creo que puede funcionar la Valkyria arriba. La Valkyrie mía es 1 a 1. Mi Vortex, Dolores y luego el Trask. El Trask lo tengo tochillo, con 113.000 de vida, con 9.000 de defensa. Está bien equipado, creo, este Trask. Tiene 152 de velocidad y tiene incluso un poquito de daño crítico, un poquito de crítico, pero aunque esto le sale porque el equipo lleva esas cosas, ¿no? Creo que es un tanque en condiciones y lleva el artefacto. Incluso le he subido las habilidades un poco, ¿eh? He tenido suerte con la definitiva y ya está. Así que vamos a ir directamente a darle try a esto. Es que... Bueno, pues ya estamos aquí cargando y vamos a ver si me acuerdo cómo era. A ver si me acuerdo cómo era. Mira, me acuerdo del mapa. ¿Qué es lo que ponía yo primero? Yo creo que ponía primero la tipa esta. Y luego ponía la Hollow, la hueca. Y luego ponía el primer tanque, ¿verdad? Puede ser, vamos a probar. Aquí todo muy de relax, ¿eh? Nada de estrés. El juego hay que disfrutarlo, porque si no uno se tensa. Se tensa y no puede ser. Bien, y ahora poníamos el primer tanque. Creo que la zumbona esa le tiraba un rayaco a... Aquí, vale. Bien, entonces se lo va a comer este. Bien. Bueno, por ahora vamos bien, vamos bien. Entonces, ¿ahora qué tenía que poner? Tenía que poner el Lasir, ¿no? El Lasir o la Dolores. Vamos a poner primero... ¿Qué ponemos primero? ¿El Lasir o la Dolores? Imagino que dará igual. Vamos a poner primero el Lasir. Estos me los matarán. A ver. ¿Esta cura o no cura? Vamos a poner el Lasir aquí. ¿Me lo matan, tío? Al tipo ese. Buah, me han matado al tanque, tío. Y me han matado a ese. Qué barbaridad. Vamos a hacer un reinicio. Vamos a intentar tirar la habilidad definitiva de esta tipa. Esto ahí. Esto va a estar muy chungo, me parece a mí, tío. Esto aquí. Vamos a intentar tirar la habilidad definitiva de esta tipa, a ver si se los carga. En cuanto tenga el rango. Ahí. Vamos a tirar esto aquí. Es que si no puedo cargarme a estos, tío. Imagínate cuando tenga todo el follón. Bueno, al menos ahora no se han muerto. Vale, entonces ya he montado lo de abajo, ¿no? Bueno, tengo que montar el gordo. Tengo que poner el Trask, porque si no, eso me van a dar para el pelo. 7, 18, 19. Bueno, vamos a ver el gordo este. Vamos a ver el gordo este. Y ahora en teoría tenemos que cargarnos a la peña esta. Hay que aguantar un poquito aquí. Vamos a tirar aquí. Vamos a tirar aquí, aquí y aquí. Se me ha muerto algo. Se me ha muerto... Que se me ha muerto el gordo, tío. El gordo no aguanta eso. El gordo no aguanta eso. El gordo hay que tirar la habilidad antes. Vamos a hacer otro intento a ver si nos acercamos un poquito más. Desafiar de nuevo. Tengo que sacar al gordo primero que tenga la definitiva. Y luego tirar a... la Dolores. Yo creo que esto no me lo paso yo. Entonces... a ver si vosotros me dais algún consejillo. Esto... Vamos a subir un poquito que llega al 19. Tenemos aquí esto.
Vamos a tirar... Vamos a hacer una cosa, vamos a tirar el gordo ahora. El gordo este. Y a ver si así no me matan. Sí que yo creo que me falta curación a la Hollow, tío. No tengo... Necesito más curación, tío. Fuera. Necesito más curación. Necesito mejores curanderos, me parece a mí, que es mi fallo. Necesito más curación. Vamos a hacer un último intento. Esto aquí. Esto aquí. Subimos un poquito. Tiramos esto aquí. Un poquito. Vamos a tirar el gordito ahora. Venga. Esto aquí. Esto aquí. Ahora vamos a sacar la Sir y a Dolores. Necesito más curación, tío. Ya se vienen los tipos eso. Entonces vamos a meter el gordo, eso. El gordo me lo matan, tío. Me lo matan, pero muerto. No. Esto no me lo hago yo, ¿eh? Esto no me lo hago yo, tío. Yo creo que esto no me lo hago todavía. ¿Y tú qué crees que es lo que me falta? ¿Qué consejo me daría para hacerme esta fase? Porque ahora ahí... Hay que meter aquí a Dolores. Y ahora... Voy a intentar cargarme esos con... Voy a intentar meter esta. Si es que no cura nada la hueca esta, tío. Cura más. Ves, tío, si es que no cura nada la tipa esta, tío. No cura nada, tío. Bueno, pues ese ha sido mi try de estafa. Déjame en los comentarios qué harías tú, porque yo sigo pensando que necesito un curandero mejor. Que necesito un curandero que me lo levante mejor a los tipos eso y que entonces iría bien. Entonces voy a intentar meterle más curación a la hueca. Voy a intentar cambiar la build de hueca y hacerla más curandera. A ver si ese es el fallo. Nada, chavales, tengo toda una semana para pelearlo. Un abrazo, hasta otra.